Como siempre les digo, es un placer estar con todos ustedes a través de la señal de UTV, el canal universitario de la cultura, y este espacio denominado Desde la Academia, el cual hemos diseñado para abordar esos temas de país desde una óptica completamente diferente, la de la academia. Hoy estaremos abordando un tema en específico, pero estaremos tratando de escudriñar puntos bien interesantes al respecto. Y es que estaremos analizando el primer año de gobierno de doña Iris Xiomara Castro Sarmiento, presidenta constitucional de la República. Hace ya un año que tomó las riendas de este país y vamos a ver vamos a analizar cómo le ha ido en este año. También estaremos hablando cuáles han sido sus logros más grandes y en cuáles nos han quedado a deber. Y el otro punto es en temas económicos y de seguridad, cómo le ha ido a este gobierno durante este año. Y por supuesto no podemos olvidar cuál es el papel que debe de jugar la academia en todo esto, cómo la Universidad Nacional Autónoma de Honduras puede aportar luces a un país en crisis como el que tenemos en la actualidad. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, desde ya les agradezco el aceptar nuestra invitación. Y se trata de don Efraín Díaz Arribillaga. Don Efraín, es un placer como siempre y le agradezco el estar con nosotros en esta ocasión. No, gracias a usted, Franz. Es siempre un gusto estar aquí en el canal de la universidad. Igual para nosotros tenerlo también. Y está también el doctor en Sociología, Osman López, y él es coordinador académico de la maestría en Sociología de nuestra universidad. Bienvenido, doctor. Con gusto y un placer compartir en esta ocasión con Efraín, viejo amigo de largas luchas también, ¿no? Así que, como siempre, también siempre atento a atender sus invitaciones. Así es, y yo le agradezco también que se tome este tiempo para que podamos conversar un poco. Iniciemos, don Efraín, evaluando un poco el primer año de gobierno. ¿Cómo, en términos generales, usted evalúa este primer año de gobierno? Bueno, mire, en primer lugar, yo siento que el primer año del gobierno de doña Xiomara Castro es un gobierno casi de transición, ¿verdad? Veníamos casi 2 décadas de un estilo de gobierno esencialmente autoritario, con un andamiaje montado sobre el tema de la corrupción, los vínculos con el narcotráfico. No es así casual que el presidente anterior, Juan Orlando Hernández, se encuentra en la cárcel en Estados Unidos por sus vinculaciones en el narcotráfico. Entonces, esto es un punto que me parece no lo podemos olvidar, porque es como el preámbulo al contexto en la cual entra, digamos, el gobierno de doña Xiomara Castro. Por otro lado, el contexto internacional se ha vuelto muy complejo desde el punto de vista económico, una creciente inflación internacional por un conflicto bélico que empezó hace exactamente casi un año, digamos, en la guerra de Ucrania, que vino a desbaratar un poco, a desequilibrar todo la economía mundial, que ha tenido un efecto, por supuesto, sobre nuestro país. Yo digo que ha salido bastante bien. Pienso que sí es una transición. Lo que viene ahora será el de los desafíos y el de las realizaciones, que tal vez no pudo hacerlo. Destaco rápidamente las cosas que yo veo que han sido positivas, digamos, en el país. Yo creo que se ha tratado de tener un gobierno abierto, aunque no exento de conflictividades, ¿verdad? A lo largo de todo el año han habido protestas permanentes de diferentes grupos, con razón o no, pero las han habido, ¿no? Sobre todo por herencia respecto a contrataciones que tal vez no tenían soporte presupuestario, no tenían los acuerdos, y eso ha venido a ser una constante a través de todo el año, ¿verdad? En diferentes sectores, el de educación, salud, transporte, bueno, cualquier cantidad de conflictos, ¿no? Ha tenido una actitud de bastante tolerancia frente a eso, lo cual me parece ha sido adecuado. No se ha recurrido, digamos, como en el pasado, a acciones, digamos, represivas o de evitar que estas manifestaciones sociales se den. Creo que eso da una idea de que es un gobierno que trata de ser abierto hasta donde eso es posible.
Y en las realizaciones más importantes para mí, yo creo que el tema de la reforma al sector energético es para mí una de las reformas más sustantivas que el gobierno ha tenido. No solamente el hecho del subsidio, digamos, a los usuarios menos de 150 kilovatios, sino que también el hecho de ir revisando los contratos de energía, que son casi como una espada de Damocles sobre la empresa de la ENE y causantes del déficit que crea el ENE, que más o menos anda un 2% del Producto Interno Bruto. Entonces creo que ese es un logro para mí importante, aunque todavía no se ha concluido, pero creo que ha sido un avance. El segundo, yo lo veo en esta decisión de crear este Ministerio de la Transparencia y buscar la venida de esta Comisión Internacional para el combate a la corrupción y la impunidad, que si bien no se ha concretado, nos ha tomado más tiempo de lo que hubiéramos pensado, al menos hay una voluntad política clara de querer combatir la impunidad y la corrupción. Y se ha firmado un memorándum de entendimiento que si bien no es el convenio, pero por lo menos traza un camino hacia donde debemos llegar. Me parece que eso ha sido importante. El comportamiento de la economía, a pesar de todo este contexto que le he mencionado, pues hay un crecimiento para el 2022 de un 4% de la economía, que es más o menos el promedio histórico que Honduras ha tenido, ¿no? Después de este tema del COVID y casi un retroceso de crecimiento negativo, una recuperación, ahora está una estabilización, o sea, la macroeconomía sigue siendo bastante sólida, aceptable, con una inflación que ha tenido sus efectos, fuertes, no hay duda, con un componente importado sí, pero hay un componente también de origen interno, ¿no? Entonces tiene una repercusión en el poder adquisitivo de la gente, en los salarios, en las pensiones, en las jubilaciones. Yo que estoy en el IMPREUNA, pues siempre estamos preocupados porque tiene un efecto sobre los ahorros. Pero se ha logrado controlar, ahora ha disminuido, se ha cerrado con 9.8%, que si bien es bueno, pero no es lo suficiente, claro, ¿no? Entonces ahora lo que está frente como retos es cómo se traduce esa estabilidad macroeconómica yo diría la microeconomía, en términos de creación de oportunidades de trabajo, inversión, el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, que son las mayores generadoras de empleo. Y yo creo que lo que ha planteado, y se planteó ayer en su presentación a la Nación, la necesidad de una reforma tributaria, para mí necesaria en cuanto a justicia tributaria se refiere. Y ahí toca este tema de las exoneraciones, que vienen por larga data, ¿verdad? Y que constituyen un problema para el gobierno. Y después la creación de la red solidaria, me parece un paso importante. Yo, las dos reservas que tengo más importantes es que en esta cuestión de la red solidaria, que me parece correcto el poder atender a los grupos más vulnerables, es que estos en su gran parte se están financiando con fondos externos. Entonces no hay un efecto redistributivo, ¿no? Sí. Es decir, casi, digamos, esos programas casi en un 60% son fondos externos. Sí. Y otro, para finalizar esta intervención inicial, es que a mí me parece que es necesario la generación de una estrategia de desarrollo a mediano y largo plazo, el cual establezca las direcciones que el país tiene, sobre todo en temas tan importantes como educación y salud, que a la vez pueda generar un plan de inversiones que priorice las inversiones públicas que el país requiere, digamos, para salir adelante. Ha habido críticas del sector privado, algunas con alguna razón, otras no. Creo que ella habló de la necesidad de cambiar el modelo. Me parece que es necesario hacerlo. Esto ha sido un modelo económico, social, muy concentrador de la riqueza, que ha creado demasiadas desigualdades, no ha creado oportunidades, no ha creado suficiente crecimiento económico. El país debería andar por un 6% si quiere realmente reducir sustancialmente los niveles de pobreza, que todavía andamos por el 60% de niveles de pobreza. Esa es una primera evaluación. Creo que si uno hace
que las encuestas de opinión dicen que, bueno, que hay una aceptación todavía de un 60% de la gestión de doña Xiomara, lo cual creo que es positivo. Ahora falta, pues, realmente viene un año el más difícil, yo diría, porque entonces ya la prueba, el aprendizaje, el conocimiento, yo creo que ya se tiene, ahora es el de las realizaciones, ¿no? O sea, y de la implementación. aquí nos mostrarán de lo que están hechos, ¿no? Eso va a ser un punto crucial. Así es. Doctor, ¿y usted cómo evalúa en términos generales este primer año de gobierno? Bien, yo comparto lo expresado por Efraín y no quisiera redundar más en lo que él ya nos comunicó, ¿no? Entonces, creo que en general, pues el gobierno, como lo señaló también la presidenta anoche, hizo este primer año como el año, digamos, de su instalación, ¿no? Frente a una situación heredada a nivel de su institucionalidad como gobierno y también un poco a nivel de Estado en general, ¿no? Las dificultades que tiene este proceso de transición de partir después de un golpe de Estado, una narcodictadura y todos los grupos que prácticamente cooptaron el Estado para intereses particulares de grupos y para el crimen también. Ha sido pues difícil también esta transición, como señala Efraín, pero tomándole la palabra a la presidenta, yo creo que lo que ella señaló en su informe, entenderíamos entonces de que ya hay una instalación de las acciones y de las inversiones que se han requerido para impulsar el desarrollo en los distintos campos que el país requiere. Lo que no me queda muy claro todavía de su informe es si todo este conjunto de acciones e iniciativas que ha tomado el gobierno están enmarcadas o vertebradas dentro de una política pública clara. Por lo menos en materia de políticas sociales no hay claridad. En ese sentido, si hay una política social en materia de salud, en materia de educación, que nos permita pensar que estas acciones están orientadas a alcanzar logros significativos en materia de los cambios que el país requiere, porque se siguen haciendo acciones puntuales, pero como cúmulo de acciones, y posiblemente el cúmulo de acciones puede llevarnos todavía a mantener la misma situación en la que se encuentra el país. El otro asunto es si hace cuenta con el diagnóstico, digamos, de las necesidades que tiene el país. Necesitamos saber cuál es el diagnóstico de nuestras capacidades, cuáles son las capacidades productivas, las capacidades internas que tenemos como país, como sociedad, para impulsar el desarrollo y contar con esos recursos. Saber la capacidad instalada a nivel institucional para no incrementar mayor gasto, por ejemplo, público, y eficientar ya el gasto con los recursos que se tienen. Porque si continuamos con la deuda externa, por ejemplo, si continuamos generando una presión fiscal fuerte para reproducir, digamos, una institucionalidad que no genera, digamos, capacidades para el desarrollo, las posibilidades de éxito a corto o mediano plazo van a ser, pues, limitadas, ¿no? Entonces, pues sí, este año diríamos que es un año de resultados en función de este primer informe que presenta la presidenta Castro, pero también tiene que ponerle tiempo. Es decir, no puede esperarse todo el año para esperar resultados. Yo creo que faltaría presentar un sistema de indicadores de resultados en función de lo que ya se está haciendo y luego revisar también si su equipo de gobierno está cumpliendo a cabalidad, ¿no? Porque sí hay un problema, aunque hay una crítica fuerte, ¿no?, en relación al sentido de que no se ha observado mucha competitividad, mucha operatividad, falta de eficiencia en el sector público, en algunos funcionarios, pues habría que tomar decisiones relacionadas con la evaluación del desempeño, ¿no? Y hacerse pues cargo de poner gente con capacidad para impulsar los proyectos, los programas y las políticas que el país requiere, ¿no? A fin de que por lo menos en los próximos 6 meses podamos tener un informe de resultados, de los primeros resultados en las distintas áreas, ¿no?, que muestren datos objetivos de impacto en los pocos avances que se pueden lograr, porque sí hay que diferenciar entre los cambios estructurales que requiere el país, que eso no se van a observar en el corto o mediano plazo, sino que son de más largo plazo,
pero sí, digamos, en las acciones de política pública inmediata para atender asuntos inmediatos. Esa sería mi valoración. Sí, ¿siguen siendo válidas esas excusas en las que se decía es que el gobierno anterior nos dejó un desastre, el gobierno anterior esto, el gobierno anterior lo otro? ¿Usted qué dice, doctor? Yo creo que ya no es tiempo de excusas, y creo que este gobierno desde inicio tuvo que haberse planteado algo, ¿no? Y que es el hecho de que es un gobierno que no se podía ni se puede permitir el lujo de experimentar. Es decir, la herencia que tenemos, no solamente de los 13 años después del golpe, sino la herencia de un país en subdesarrollo y con unas tasas de pobreza y de rezagos que tenemos históricos, pues se requiere de una capacidad para enfrentar eso. Entonces tenía que tener un plan de gobierno, un proyecto de gobierno para instalarlo en los primeros 6 meses. Pero para eso se requiere contar con un equipo de gobierno, además de confianza, eficiente y con las capacidades para la gestión pública. Entonces yo creo que en parte el año anterior, en cierta forma, fue un año también como de experimentar un poco y de tanteo y error, pero no se puede seguir haciendo esto. Este año es un año de resultados, como le dije. Entonces la presidenta tiene que sentarse con su equipo de gobierno, ejercer su liderazgo, porque creo que ella tiene un liderazgo personal que es importante, debe imprimírselo a su equipo de trabajo, y también la exigencia, ¿no? Ya no un gobierno de mucha complacencia en la ineficiencia, sino un gobierno de alta exigencia, y también una ciudadanía que comience a exigir también de manera más contundente resultados. ¿Usted tiene algo que agregar a esta pregunta, don Efraín? No creo que lo que Osman ha estado planteando complementa muy bien lo que yo inicialmente dije. Creo que da un panorama general también sobre lo que pasa. Yo quisiera nada más enfatizar algunas de las cosas que él dijo que me parece a mí que son fundamentales. Por ejemplo, es que el gobierno no puede solamente centrarse en los problemas de la coyuntura del momento, sino que hay problemas estructurales que requieren una visión más a mediano plazo. Y si hay un proyecto que lo define como el socialismo democrático, creo que hay reformas que tienen que plantearse, ¿verdad? Reformas sociales fundamentales, que creo que tú lo mencionas muy apropiadamente, que tiene que ser en el sector de educación, en el sector de salud y todo este tema de la red solidaria. Entonces, ¿cómo eso realmente se puede lograr hacia una reforma social que cambie el sentido del Estado de Honduras, ¿verdad? Hacia un Estado social? Entonces, creo que eso que tú lo mencionabas como la necesidad de unas políticas públicas que realmente vayan en esa dirección. Yo creo que yo estaría, como sabiendo los problemas que son estructurales de muchos años, yo aspiraría a que al menos en este año que viene, en este año que estamos, se puedan establecer las bases, ¿verdad? Las bases de ese cambio, porque implica ruptura con el pasado, pero también una propuesta nueva de transformación para la sociedad hondureña. Y eso es precisamente lo que creo que lo tiene que hacer en la orden social y en el orden económico también, ¿verdad? O sea, yo digo, en el orden económico la estabilidad macroeconómica es importante, pero ahora tenemos que traducir la estabilidad macroeconómica en bienestar para la población, que significa crear oportunidades que son las que desafortunadamente no tienen la mayor parte de los hondureños y especialmente los más jóvenes, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí se tiene que plantear y por supuesto creo que el tema que muy bien él lo señalaba, de un manejo adecuado del presupuesto en base a prioridades, con austeridad, pero con eficiencia y sobre todo incluyente, ¿verdad? Claro. De tal manera que en eso. Y creo que tocó, y yo también debo decirlo, que me preocupa el constante endeudamiento. Si bien todavía es manejable, estamos hablando de un 57%, 58% del Producto Interno Bruto, el endeudamiento del gobierno. Sí, es alto.
pero no podemos desconocer, por ejemplo, de que estamos financiando el presupuesto casi con un 25% de endeudamiento, sí, porque los ingresos tributarios y no tributarios son insuficientes para poder armar todo eso. Entonces, lo que tenemos que efectivamente tener un gasto de calidad, eficiencia y eficacia en lo que hacemos con unas claras prioridades. Y tiene que estar centrado en los ejes que ella ha planteado para mí, ¿verdad? Por eso es que le decía que era necesario también una estrategia de mediano plazo, con mayor claridad, y donde se enmarquen entonces las acciones que se tengan que hacer año con año en el plan operativo del gobierno y en el presupuesto, que es el instrumento principal de planificación que el gobierno tiene. Sí. No, a mí me gustaría agregar un aspecto en este tema de las oportunidades, porque creo que el gobierno tiene una gran oportunidad en este momento. Si uno escucha ahora los distintos medios de comunicación, diferentes analistas, hay como una coincidencia en el sentido de que hay un fracaso del modelo neoliberal, ¿no? O sea, que este modelo económico pues ya no tiene asidero. Entonces, eso lo comparten también sectores empresariales como también sectores sociales en el país, ¿no? Entonces, es importante que el gobierno, si está planteando un proyecto de socialismo democrático, pues tener claridad de qué significa un modelo basado en el socialismo democrático o en el Estado social. ¿Qué significa para este gobierno un Estado social? Y avanzar entonces a un modelo, por un lado, social y económico, es decir, qué va a significar desde la perspectiva económica empujar un modelo de Estado social. Y un Estado social resulta mucho más caro que un Estado de mercado. Es decir, garantizar, digamos, que ese modelo de Estado social va a crear condiciones de oportunidades para la educación, para la salud, para el bienestar, para generar, digamos, oportunidades económicas, tanto para la gran industria como para los pequeños y medianos empresarios, pues implica también inversiones que tienen que impulsarse desde el Estado. Pero ¿de dónde se obtienen los recursos? ¿Cómo se van a obtener esos recursos? Son preguntas que el gobierno tiene que plantearse y cómo lo va a enfrentar, pero desde mi perspectiva creo que tiene una gran oportunidad, no solamente a nivel interno, en el sentido de poder sentarse con los distintos actores, sino en el contexto internacional. Hay un contexto internacional favorable para impulsar iniciativas basadas en las necesidades del país, ¿no? Pero con un carácter más de originalidad nacional. Ese es un tema que también el gobierno tiene que ver, que no se trata solamente de discurso, no es solamente hablar del socialismo democrático como discurso, porque lo puede vaciar de contenido. Ese es un proyecto interesante, pero si se habla mucho y no se lleva a cabo acciones coherentes con ese discurso, va a terminar vaciándolo de contenido y provocando, digamos, un desencanto en los sectores que aspiran cambios basados hacia un modelo de sociedad más social y más democrático. Así es. Ya don Efraín nos adelantó bastante de los fortalecimientos o de las partes fuertes de este gobierno, pero sí me gustaría que profundizaran un poco en las debilidades o en qué debe de reforzar un poco más o en qué deben de echarle como un poquito más de ganas, dice uno, a esos temas que han quedado todavía, en los cuales nos han quedado a deber. Sí, creo que Osman lo había planteado algunas cosas, pero sí, yo creo que la fragmentación y la dispersión y la falta, digamos, de cohesión y de tener un equipo cohesionado, digamos, en el gobierno, me parece que lo considero yo como una debilidad, pero que puede ser perfectamente transformada en una fortaleza, ¿verdad? Por otro lado, creo que es necesario tal vez como tener una estrategia de comunicación que permita a la gente poder estar mejor informada de cuáles son los logros y cuáles no, porque hay evidentemente un ambiente de desinformación en general, ¿verdad? Que de alguna manera u otra está enfocado precisamente a ¿qué? A resaltar, digamos, los errores y debilidades del gobierno, pero sin siquiera plantear cuáles son los posibles logros, ¿verdad? Claro.
o los logros que se han tenido, los limitados que sean. Entonces, me parece que ahí encuentro yo un vacío, ¿verdad? En eso. Y el otro, también creo que Osman lo planteó, el hecho de que la reafirmación del liderazgo de la presidenta me parece fundamental, ¿verdad? Yo creo que tiene que tener un rol más protagónico. Definitivamente. ¿Verdad? En todo esto, no pasar un poco por la invisibilidad, ¿verdad? Sino que se sienta, porque hay un montón de rumores que se cuecen en el país, ¿verdad? ¿Verdad? Que como que es un gobierno bicéfalo, que no es ella la que manda, y, bueno, una serie de cosas que ya sabemos que se han planteado. Pero sí me parece que es importante reafirmar su liderazgo con un equipo más cohesionado y sobre todo más fortalecido en las áreas tan importantes como es la parte social y como es lo económico. Y por supuesto, digamos, en el tema propiamente ambiental, que es el otro tema. Yo he planteado que es necesario darle una mirada al campo hondureño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el campo hondureño se está despoblando progresivamente, se tiene que ver con el tema de la producción para el mercado interno de alimentos, que es un tema que creo que tiene que ir con lo que es la reforma social y económica, pero sobre todo es el campo donde hay los mayores niveles de pobreza, las mayores desigualdades, no es que no lo haya en las ciudades, pero me parece que hay que retornar un poco al campo, porque es ahí donde hay las peores escuelas, los peores centros de salud, donde no hay infraestructura, no hay, digamos, posibilidades, sobre todo para los jóvenes, y por eso tenemos migración campo-ciudad y migración hacia afuera. Entonces el país tiene, y creo que al principio usted decía el papel de la academia, ahí es donde yo veo que la academia puede dar un aporte fundamental en lo que es la investigación y la innovación. Déjeme ese tema para despuesito. Muy bien. Sí. Porque es que quiero profundizar un poco, porque yo sé que como universidad aquí tenemos una variedad de pensantes, de gente que yo sé que puede aportarle mucho al país, y que aquí podemos también dar esa idea, pues, de que aquí hay gente y la cual puede aportar algo muy importante. ¿Usted quería agregar algo a este tema relacionado a esas fuerzas y esas debilidades? Yo sé que ya se han referido un poco al respecto, pero si tienen algún datito extra. Bueno, yo creo que sí, reafirmar el concepto de liderazgo de la presidenta, pero también de su equipo de funcionarios, ¿no? Que efectivamente están trabajando coherentemente bajo un proyecto claro de gobierno, ¿no? Quizá también sería importante que los funcionarios públicos comiencen también a cambiar un poco su actitud en términos de la manera en que se comunican con la sociedad, ¿no? No se trata tanto de sentirse molesto cuando la gente reclama porque no están siendo satisfechas sus necesidades, ni ponerse como a regañadientes a responder, ¿no? Sino más bien entender que son funcionarios y son servidores públicos, que no son, digamos, servidores de un partido político, también son servidores del Estado y se deben a toda la sociedad. Y en ese sentido es importante que haya una actitud de parte de los funcionarios más, digamos, de diálogo con la gente, de respeto y de comunicación, y no tanto de asumir una posición, digamos, de prepotencia o de altanería respecto a los ciudadanos. Esa es una de las críticas que se le hacía al gobierno anterior, y en cierta forma algunos funcionarios parece que repitieran esos mismos patrones. Hay que cambiar esos patrones también de carácter cultural, ¿no? Que lindan con posiciones también de intolerancia o de autoritarismo. Entonces, si este gobierno se plantea ser un gobierno democrático al servicio de los ciudadanos, pues tiene que también dar el ejemplo, ¿no? Y en ese caso, pues creo que la presidenta con su personalidad lo transmite, pero tiene que ser también un proyecto al interno de todo el gobierno y mejorar efectivamente el tema de la comunicación, como lo señaló Efraín. Quizá la universidad ahí podría apoyarle para enfrentar, digamos, toda esta manipulación mediática, porque sí sabemos que hay grupos quizá interesados en que el gobierno fracase, ¿no? Pero necesitamos publicar y difundir lo que el gobierno está haciendo y sus logros también. También criticar aquellos aspectos donde está fallando, pero
necesitamos medios que informen y eduquen también a la población. Que orienten, como ya lo decíamos anteriormente. Don Efraín escribió un artículo y se llama Balance y Perspectivas de un año que será historia. Y ahí menciona él justamente esa parte en la que usted hablaba. Dice, si bien en el discurso oficial se nota una disposición abierta a los reclamos populares, las respuestas son tardías, equivocadas o no las hay. Definitivamente como un refuerzo a lo que usted ya mencionaba sobre el tema relacionado a esa exigencia de grupos sociales en el país. Estamos ya por cerrar el programa, lastimosamente yo sé que hay mucha tela que cortar, pero sí me gustaría escuchar de dos académicos, de dos personas que forman parte de esta universidad que es tan grande y que es la más importante de Honduras. ¿Qué puede aportar nuestra academia al gobierno, al país y lograr desenmarañar toda esta madeja que cada vez la vemos más revuelta? Don Efraín. Bueno, yo creo que la universidad tiene mucho que aportar, indudablemente, eso no tengo la menor duda. Sí, uno de ellos para mí es que la reforma, entre las reformas sociales, es el tema de la reforma educativa y sobre todo la educación superior, vista como bien público para mí y como derecho humano. Sobre todo en ese sentido, y el otro es en la parte de investigación. Desafortunadamente, cuando vemos en nuestro presupuesto, solo el 1% de nuestros recursos van para el campo de la investigación, en el presupuesto actual. Sí. Y si lo ve en términos del desarrollo físico y tecnológico, apenas un 2%. Entonces la universidad tiene, creo, mucho que ofrecer porque tiene un recurso humano calificado y capacidades para poder hacer experiencias que pueden servir para el gobierno. Entonces, me parece que es necesario ese acercamiento para que la universidad, para que el gobierno vea en la universidad y viceversa una alianza estratégica. Tal vez no solamente con la Universidad Nacional Autónoma, yo diría con las universidades públicas en general, que me parece que tienen un aporte que hacer muy importante para el esfuerzo que el gobierno tiene. Así es que yo diría que eso es importante para el país. Uno de los temas para mí centrales es que hay que educar para innovar, ¿verdad? Ya no es es decir, desde el punto de vista de la educación superior, para innovar, de tal manera que nosotros podamos hacer los cambios que el país requiere. Y por supuesto, aunque mucha gente pueda decir que no es importante, es precisamente donde Osman y lo tiene, el tema de la educación social y humanista que como universidad necesita, porque también tenemos que formar ciudadanos, sí, ¿verdad? Y ciudadanos comprometidos con ética frente a la nación. Entonces creo que la universidad puede jugar un papel muy importante. No tengo la menor duda de que eso es así. Ojalá que el gobierno lo vea desde ese punto de vista y además porque también requiere la crítica. Sí. Ya tú lo decías muy bien. Sí. Entonces la crítica, pero la crítica que es constructiva, que les permita ver de dónde es eso. Porque sí, como yo comparto plenamente con lo que Osman decía, el país no puede darse el lujo de que esto fracase, ¿verdad? Definitivamente. Porque sería un enorme retroceso lo que puede venir. Y ya suficiente retroceso hemos tenido a lo largo de los años y más en los últimos 12 años, que el país ya no está para eso y además las expectativas de la gente es que realmente el país pueda cambiar y que tengamos un país con futuro. Osman, ¿y usted qué piensa? ¿Qué puede aportar la academia? Pues igual, me sumo a lo que señala Efraín. Creo que la universidad es una de las instituciones con capacidad instalada en el territorio, ¿no? Y como institución, digamos, es de las más estables. O sea, es una de las instituciones que tiene presencia en el territorio y también tiene estabilidad y tiene prestigio, ¿no? Creo que eso es importante valorarlo. Aquí formamos los profesionales que se desempeñan tanto en los ámbitos públicos como privados en el país. Y contamos creo que con un alto nivel académico en el cuerpo docente y también en la formación de nuestros estudiantes en las distintas áreas, porque quizá yo puedo hablar de las áreas sociales, pero la universidad tiene distintos campos del conocimiento, ¿no? Y creo que el gobierno puede apoyarse en la universidad. La universidad no es que va a ir a reemplazar la acción del gobierno ni del Estado en su
sus funciones, sino que acompañar y reforzar el trabajo que el gobierno pretende hacer. Si hablamos de las dimensiones productivas, pues tenemos las áreas, digamos, económicas, las áreas de ingeniería industrial, agronómica, forestal, los distintos campos que el país requiere para avanzar en el desarrollo. Seguro que un acuerdo con la propia universidad, con las distintas facultades y sus unidades académicas pueden incorporarse a apoyar iniciativas de gobierno en los distintos campos que lo necesiten. Incluso incorporar estudiantes con sus respectivos profesores en algunas áreas. Por ejemplo, si habláramos de los niveles económicos o microeconómicos, por ejemplo, nuestra sociedad o nuestro país cuenta con alto potencial, digamos, en iniciativas de desarrollo económico, quizá a pequeña escala, pero normalmente siempre estamos pensando en la gran empresa. Este apoyo lo puede dar la universidad con estudiantes, por ejemplo, de microeconomía, cómo orientar, cómo modernizar, digamos, las pequeñas iniciativas económicas en los barrios, en las distintas comunidades, donde nuestros jóvenes puedan asesorar, digamos, la acción del gobierno, no reemplazarla, pero sí necesitaríamos tener clara la política pública en estos campos, ¿no? Que el gobierno la comparta con la propia universidad y pida el apoyo o genere este espacio de interacción y de vinculación universidad-sociedad, pues también formamos parte del Estado. La universidad no está exenta de esa responsabilidad, tiene una función fundamental la universidad, que es contribuir a la transformación nacional. Y la transformación nacional, pues, es pasar de esta situación de subdesarrollo, de pobreza, de este atolladero histórico en el que estamos, para avanzar hacia una sociedad en la que tengamos oportunidades y podamos construir un país mejor. Este es un momento importante y el gobierno no debería, pues, distanciarse de la universidad, sino más bien acercarse, ¿no? Yo recuerdo en una visita que hicimos acá en La Paz, el alcalde, no sé si todavía está, porque fue hace ya como unos 7, 8 años, y me dijo, yo vine a este municipio cuando fui electo alcalde, dice, y yo me acostaba tarde pensando qué voy a hacer para poder darle un estilo de vida diferente a esta gente. Yo miraba, dice, personas de la tercera edad, metidos en sus casas, muriéndose porque no tenían nada que hacer. Niños que había que buscarles algo más que la escuela. Y yo me puse a pensar, dice, ¿qué puedo hacer en este país? No tengo dinero, la alcaldía no tiene dinero, no hay recursos para poder poner a funcionar el municipio. Y yo me acordé de la universidad. Y yo dije, pero si en la universidad está todo, y gratis, porque la universidad tiene sus recursos, y con esos recursos funciona la universidad. Y ese señor tenía montado, cuando yo fui a visitarlo, que fuimos del canal, un grupo de jóvenes con todos los instrumentos. Era una banda, y yo creo que de la escuela de música de aquí, de la universidad, todavía deben de trabajar con ellos, con todos los instrumentos. Y esos instrumentos los consiguieron a través de Taiwán. Tenían trabajos, realizaban actividades con las personas de la tercera edad, con las amas de casa, con los diferentes sectores de esa comunidad. Y me dice, y yo todo lo conseguí a través de la universidad, porque la universidad tiene los recursos. Y yo creo que esa fue una lección para mí, y yo nunca la puedo olvidar, porque definitivamente yo comprendí de que la universidad tiene todo un espectro que puede servir para el desarrollo de este país. Lastimosamente ha sido subutilizado por los gobiernos, por las diferentes administraciones. Y teniendo este espacio, yo considero que deberían de aprovecharlo y poder resurgir, pues, de ese aspecto. Yo creo que esa es una gran lección, y definitivamente deberían de tomarla no solo los gobiernos municipales, sino también a nivel de gobierno central. Quiero agradecerles mucho el espacio, el tiempo que se han tomado para conversar con nosotros en este programa. Las puertas siempre están abiertas para que podamos ahí abordar estos temas, y muy agradecido por este tiempo. Muchas gracias, don Efraín. Gracias, Franz. Muchas gracias, doctor. Gracias, Román. Un gusto verle de nuevo. A ustedes también les decimos muchas gracias por estar siempre pendientes de estos espacios, por reportarnos y por contarnos sus propios
inquietudes sobre lo que ocurre en el país derivado de los temas que aquí abordamos. Ahí les dejamos nuestras redes sociales, pueden comunicarse con nosotros a través de ellas, hagan uso de las mismas, que nosotros estamos prestos a escuchar y a leer cada uno de sus puntos de vista. Soy Frank Rivera, nos vemos en la próxima.